Romanos 8:31. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta hora te damos las gracias, Señor. Sabemos, Señor, que estamos ante tu presencia, Señor. Sabemos que tú eres santo, 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 Señor. Padre, la gloria es tuya. Tú controlas, Señor, y sostienes todas las cosas con tu infinito poder, Señor. Ayúdanos en esta hora a temblar ante tu presencia, Señor. A entender que esta es tu palabra, Señor, que tú la has hablado, Señor, que proviene de ti, Señor. Pido, Padre, que toda distracción, Señor, toda preocupación, angustia, Señor, o pensamiento vano, Padre, sea sometido en este momento a tu señorío, Padre. Que podamos enfocarnos en tu palabra, que tu palabra consuele, santifique, transforme, Señor. Padre, salve en este momento, Padre. Tu palabra nunca regresa vacía. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y pido, Padre, que tu Espíritu Santo sea iluminando nuestras vidas, usándome, Padre, como un instrumento para predicar fielmente tu palabra. Tenemos ante nosotros un pasaje tan importante, Padre, donde tú nos enseñas la forma en que el hombre puede ser reconciliado contigo. Qué responsabilidad tan grande, Señor. Dame gracia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Siempre es un gusto verles, saludarles. Estamos en la casa de Dios. Amén. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es el tema que quiero presentar. Como pueden ver, ha sido literalmente sacado del versículo 33, es la forma en que el apóstol Pablo comienza ese versículo. Hermanos, mirando en el pasado a través de la historia, realmente que le pido mucha gracia a Dios, ya que este tema que vamos a tratar ha sido ya predicado, ya presentado por hombres temerosos de Dios, ¿verdad? Que han amado la verdad de Dios. Podemos pensar en Lutero, podemos pensar en Calvino, podemos pensar en tantos hombres que han abrazado estas verdades, las han defendido, y realmente necesitamos, hermanos, comprender la importancia de tomar nuestro tiempo en comprender lo que Dios está comunicando a su pueblo aquí en su palabra. Martín Lutero, hermanos, llamó a la justificación. Vean la forma en que él lo ilustró. Creo que no puedo encontrar una mejor forma de ilustrarlo. Él llamó a la justificación la doctrina en la que o la iglesia se sostiene o la iglesia se derrumba. Piensen eso. Él llamó a esta doctrina, esa doctrina o en la que una iglesia está sostenida, está firme en la verdad, o en la que una iglesia está derrumbada y deja de ser iglesia. Hermanos, es imposible sobreestimar la importancia de tener un entendimiento sano, bíblico, correcto de una doctrina tan fundamental como lo es la doctrina de la justificación. Y Lutero, hermanos, junto con muchos otros a lo largo de la historia, entendieron lo vital, hermanos, que era para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, el no equivocarse en un tema tan crucial. Es más, muchos han ido al punto de decir o de suponer que podemos tener errores teológicos en temas quizás que consideramos como secundarios, como
como escatología, quizás algunos temas de eclesiología. Pero muchos han considerado, y creo que la Biblia lo enseña, hermanos, que la justificación, la salvación, es el centro, es el corazón de la Biblia. De manera que si nos equivocamos en lo que la palabra de Dios enseña en cuanto a la justificación, hermanos, inevitablemente nos equivocaremos en todo lo demás. Así que es muy importante tomar el tiempo para entender estas verdades. ¿Cómo es que el hombre pecador puede ser justificado ante un Dios santo? Esa es la pregunta que trata de resolver la doctrina de la justificación. ¿Cómo es que el hombre puede ser salvo? Yo quiero tomar un momento, hermano, y nos detengamos en esta mañana. Sin que usted diga una sola palabra, usted trate de contestar. ¿Sabe la respuesta a esa pregunta? ¿Cómo es que el hombre puede ser salvo? ¿Cómo es que yo puedo ser salvo? ¿Cómo es que mi esposa puede ser salva? ¿Cómo es que mis hijos pueden ser salvos? ¿Y cómo es que mi familia puede ser salvo? Es una pregunta tan importante, tan crucial. Inclusive podemos decir que esta es la pregunta más importante, la pregunta más crucial en la existencia de toda persona. No podemos, hermanos, sobreestimar la importancia de la respuesta a esta pregunta. Y hermanos, es en esencia esta la pregunta y la respuesta que la mayoría de religiones tratan de responder, ¿verdad? Usted puede ver alrededor del mundo, existen muchas religiones y en esencia cada religión responde a esta pregunta. Es en esencia la definición de la misma religión. Y cuando nos detenemos a considerar las diferentes creencias que existen alrededor del mundo, aparentemente todas son muy distintas, todas son muy diferentes. Tenemos los 7 sacramentos de la Iglesia Católica, tenemos los 5 pilares del Islam, tenemos el Dharma en el hinduismo y para los judíos tenemos la ley, la observación de la ley, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Así podemos nosotros estudiar el centro de todas las religiones y vamos a encontrar un sistema que trata de responder la pregunta: ¿cómo es que el hombre puede ser salvo? En cada religión. Muy diferentes cada religión, diferentes creencias, diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes dioses, pero su mensaje es idéntico de cada una de ellas. El mensaje es el mismo. ¿Cuál es el mensaje? El hombre tiene que esforzarse para llevar a cabo obras de satisfacción por medio de sacramentos, penitencias, buenas obras, méritos, moralidades, rituales, observaciones para alcanzar, hermanos, la justificación. Ese es el centro de toda religión humana. Usted va a encontrar eso en la misma esencia de todo sistema religioso en el planeta. De manera, hermanos, que bajo este pensamiento Dios no justifica a nadie a menos que esa persona merezca ser justificado en base de su desempeño. ¿Verdad que sí? Piensen en los sacramentos, piensen en los pilares del Islam, piensen en el Dharma, piensen en la ley, o bueno, el pensamiento judío de la ley. En esencia, eso es el mensaje que están comunicando. El hombre tiene que esforzarse por cumplir. Dios no declara justo a una persona a menos que esa persona sea justa o a menos que esa persona lo merezca, de acuerdo al sistema religioso del mundo. Y no importa qué religión, ese es el mensaje que toda religión promueve. Entonces, hermanos, la justificación o la salvación pasa a ser algo que el hombre se gana en base de cumplir con lo que ya sea que Dios le requiera, su Dios le requiera, y puede que cuente con la ayuda de Dios, puede que su Dios le asista y su Dios le ayude, pero finalmente depende del hombre y su capacidad, oigan bien, para ganarse el favor de Dios.
para ganarse el favor de Dios. Y tenemos en el mundo muchas personas que bajo el sistema religioso hacen peregrinajes, votos, ofrendas, mandas, indulgencias, ayunos, sacrificios, penitencias, flagelaciones, obras de caridad y tantas obras, hermanos, que pretenden darle al hombre una vía para acumular suficientes méritos. ¿Para qué? Para ganarse el favor de Dios. Cada 12 de diciembre en la Ciudad de México, millones de personas llegan a la Basílica de la Virgen de Guadalupe y muchos hermanos, ¿saben de qué forma llegan ahí? De rodillas, ensangrentados, con la piel expuesta. Durante el Ramadán, los musulmanes ayunan durante 30 días, desde el alba hasta que se pone el sol, donde deben de abstenerse de consumir alimentos y bebidas y otras cosas también. Usted puede investigar. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Puede esto, no contestemos, pero pregúntense, ¿puede esto ayudarles delante de Dios? Es una pregunta muy significativa. Estamos hablando de algo que millones y millones de personas participan. ¿Podrán obras como estas, hermanos, hacerlos merecedores del favor de Dios? Interesante. Hermanos, y lamentablemente muchos cristianos dentro de la iglesia cristiana, dentro del movimiento evangélico moderno, operan bajo este mismo pensamiento, bajo esta mentalidad. Quizás no hagan peregrinaciones a la Meca, quizás no se trasladen de rodillas hasta el altar, ¿verdad? Yo no vi a nadie hoy en esta mañana llegar de rodillas, ¿verdad? Y gracias a Dios que no. Pero muchos hermanos sutilmente viven su cristianismo falsamente, depositando su fe en sí mismos, en su desempeño para vivir la vida cristiana. Muchos ponen su confianza porque venimos a la iglesia, por el dinero que damos, por la forma en que ayudamos a los demás. No sé, usted puede ponerle. Hay muchos factores en la que las personas pueden depositar su confianza en sí mismos y no en Cristo. Todo este tema, hermanos, de la justificación, de la salvación, en esencia, hermanos, se origina en la realidad de que comprendemos que el hombre necesita ser salvo. En esencia, este es el principio primario de la religión. La religión busca proveerle al hombre la forma en la que el hombre pueda salvarse, porque reconoce que hay una necesidad evidente. No hubiera necesidad de justificación, hermanos, para aquel que siempre ha hecho lo justo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué ser justificado si ya eres justo? No hubiera necesidad de ser justificado. Así que cuando leemos en la palabra de Dios esta realidad de la justificación, en esencia presupone que el hombre necesita ser justificado. ¿Por qué? Porque no es justo. Porque no somos justos. Un examen rápido, hermanos. ¿Han mentido alguna vez? ¿Alguna vez? Una mentirilla, aunque sea chiquita. Una mentirilla blanca, ¿no? ¿Cómo le dicen, no? Piadosa, ándale esa. Miren, ¿cómo es tan retorcida la mente del hombre que puede usar la palabra piedad y la palabra mentira en una sola frase. La palabra piedad tiene que ver con rectitud, con santidad. Mentira piadosa. Somos buenos para disfrazar la maldad, ¿verdad? ¿Has hurtado alguna vez? Quizás pediste un lápiz ahí en la escuela y te lo quedaste. Una pluma, una goma, 50 centavos, $1. Bueno, ya no voy a seguir porque entonces aquí me voy a meter en problemas, ¿verdad?
¿Han tenido pensamientos impropios? ¿Han pensado mal? ¿Han pensado mal contra un prójimo, contra una persona? ¿Has codiciado a la mujer del prójimo? ¿Has tenido pensamientos impuros? ¿Has desobedecido a tus padres? Y podemos seguir hablando. Creo que no necesito hacer muchas preguntas para darnos cuenta de la realidad de que no somos justos, Y Pablo dice en Romanos 3, no hay justo ni aun uno. Y sigue la lista, no hay quien busque a Dios. Les voy a leer algunos pasajes, hermanos, y espero que podamos sentir la seriedad de lo que la palabra de Dios nos habla en respecto a este tema. 1 Corintios 6, 9 al 10, el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Vean, lo dice como forma de pregunta, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y ya estamos temblando. Ya hemos determinado que no somos justos. Y luego Pablo dice, bueno, ¿qué no sabes? Que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y luego dice, no erréis, que es como si estuviera diciendo, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y más claro que el agua no se puede. Pero hoy, hermanos, el hombre tuerce la palabra de Dios. Y se cree que Él es la excepción a todo, ¿verdad? Hay fornicación en la vida, sí, pero Dios conoce. No, si Dios conoce, por eso tiembla. Por eso ten cuidado. Por eso arrepiéntete, porque Dios conoce. Y adulterio es adulterio, y fornicación es fornicación, y avaricia es avaricia, y maldición es maldición. Efesios 5:5, el apóstol Pablo dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esto es claro, hermanos. Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Porque muchas veces limitamos la lista a algo muy específico, ¿no? Y cosas semejantes a estas. Si nuestras obras se parecen a la lista que acaba de decir Pablo, déjame te digo cómo se llama eso, se llama pecado. Por más que lo quieras disfrazar, por más que lo quieras maquillar, se llama pecado. Y cosas semejantes a estas, dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Oigan bien, hermanos, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El veredicto, hermanos, creo que es claro, es evidente. El diagnóstico de parte de Dios es claro. ¿Cuál es el veredicto? Somos culpables. ¿Hay alguien que se atreva a levantar la mano y a decir, yo no soy culpable? Yo no me encuentro entre esta lista. Yo estoy exento de lo que Pablo ha escrito aquí. Todos, hermanos, sin excepción, somos culpables, somos pecadores, somos injustos. No somos justos, somos injustos. Es más, Romanos dice que el hombre detiene, oigan bien, con injusticia. El hombre detiene con injusticia la verdad de Dios. No solamente el hombre es injusto, sino que no le gusta que Dios le confronte con la verdad. Le incomoda, lo rechaza, no quiere que su pecado, su maldad se vea expuesta y se enoja contra Dios. La Biblia se refiere al hombre en términos de pecadores
impíos, transgresores, hacedores de maldad, y las demás usted las puede buscar de tarea. ¿Usted ha encontrado palabras para referirse de parte de Dios al hombre como campeón? No, ¿verdad? Porque es que parece ser que muchos piensan así. Hermanos, Dios por naturaleza rechaza el pecado. Para muchos parecen ser nuevas noticias eso, ¿verdad? Para el mundo eso parece ser algo que les sorprende, pero déjame le digo, la Biblia enseña claramente que Dios rechaza el pecado. ¿Amén? Sí, hermanos, Dios rechaza el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué Dios rechaza el pecado? Les digo por qué. Porque Dios no es pecador. Exactamente, Él es santo, santo, santo. Vean lo que dice el salmista en el capítulo 5 del Salmo, versículo 4. El salmista dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Así que, hermanos, no pretendamos llegar a suponer que Dios está de acuerdo con mi pecado. ¿Por qué no? Dios no es un Dios que se complace con la maldad, y Él nunca se va a complacer con el pecado y nunca lo va a aceptar, por más que lo queramos forzar. No. Dios no es un Dios que se complace en la maldad. Dice: el malo no habitará junto a ti. ¿Junto a quién? Junto a Dios. Dios, hermanos, es absolutamente santo, absolutamente puro y absolutamente bueno. Y el hombre es absolutamente injusto, absolutamente malo y absolutamente depravado. Lo contrario. Y yo les pregunto, mis amados hermanos, ¿cuál es la actitud de Dios hacia el pecado? Ya dijimos que Dios rechaza el pecado, pero ¿cuál es la actitud de Dios hacia el pecado? ¿Cuál es la respuesta de Dios hacia la maldad? El profeta Isaías nos describe una ilustración vívida de la forma en que Dios responde al pecado. Isaías capítulo 1, versículo 6, el profeta dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Ese es el diagnóstico de Dios hacia el hombre injusto. ¿Qué dice? Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Dice: sino herida, hinchazón y podrida llaga. El otro día estábamos viendo una película con mi hija y mi esposa. Era una película de tiburones, ¿no? Ustedes ya se han de imaginar, ¿verdad? Cuando usted ve una película de tiburones, usted va a ver tiburones comiendo, ¿verdad? Y de repente nos pasó una escena que nos agarró desprevenidos, donde el tiburón agarraba a una persona y la partía, y se miraba la herida, y lo primero que hizo mi hija al ver eso fue voltearse. Le causó no sé, asco, le hirió cosa, como decimos nosotros, ¿verdad? Hermanos, si entendiéramos que ante Dios el pecado es una pudrición, algo tan detestable, que Dios es tan justo, tan puro, tan perfecto, tan santo, hermanos, que es incapaz, hermanos, de tan siquiera, hermanos, poder ver lo detestable y lo grotesco, hermanos, que representa el pecado ante Él. Dios detesta el pecado. Y esa es la respuesta que Dios tiene hacia el pecado del hombre. No pensemos por ningún momento que Dios puede complacerse con nuestro pecado, porque no. Dice: y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Qué es lo que dice? Que literalmente el pecado del hombre está abierto, está expuesto. El salmista David decía: mi pecado va delante de mí. Así es el pecado, delante de Dios, expuesto. No solamente esto nos representa lo que representa el pecado ante Dios, sino creo que este pasaje también habla de la condición del hombre. Absolutamente muerto, completamente, hermanos, sin esperanza.
Y el pecado es tan ofensivo para Dios, hermanos, que es una razón de división. ¿Entre quién? Entre Dios y el hombre. Isaías también dice en el capítulo 59, dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Para una persona que no le importa a Dios, esto no representa nada para ellos. No quieren saber nada con Dios. Es más, sin Dios están bien, están mejor, están contentos. Pero para una persona que realmente entiende lo que representa que Dios, hermanos, oculte su rostro de nosotros, esto debe de ser una razón de tristeza, de agonía, hermanos. Un predicador antiguo de la Reforma decía: ya no veo la agonía en los creyentes por el pecado, la mortificación del pecado. Así que, hermanos, el pecado es razón suficiente, razón justa para la santa y justa indignación de Dios. Es más, el salmista decía: Dios es juez justo. Amén. Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Qué es un impío? Es el que hace iniquidad. Está airado. Y el mundo necesita escuchar esto. Hermano, usted necesita saber eso. Yo necesito saber eso. Lo que representa el pecado ante un Dios justo. Y el hombre se ha acostumbrado tanto a su pecado que no entiende lo grotesco y detestable que es el pecado. Lo diluye, lo minimiza, hermanos. Pero la Biblia nos presenta que el pecado es tan ofensivo para Dios, ante Dios, que, hermanos, no existe nada que el hombre pueda hacer para resolver el problema de su pecado. Todos estos pasajes que hemos leído de lo grotesco, de lo detestable, de lo serio que es el pecado, nos presentan una realidad, hermanos, evidente, que tú y yo no podemos hacer nada para resolver el problema del pecado, porque es tan detestable, porque es tan serio, porque es tan grotesco, hermanos, que no hay nada que el hombre, ni con sus sistemas religiosos, ni con tantas peregrinaciones, ni con indulgencias, por más que pueda renunciar a todo lo que el hombre posee, no hay dinero suficiente que el hombre pueda pagar para resolver su problema del pecado. Porque el pecado es más serio que muchos millones de dólares. Porque el pecado es mucho más serio que ensangrentar nuestras rodillas. Porque el pecado es más detestable y más grotesco que simplemente hacer una obra caritativa. No hay nada que el hombre pueda hacer para resolver lo que representó su pecado ante un Dios santo. Un teólogo muy famoso llamó al pecado la traición cósmica del hombre, traicionando al infinito Dios. Eso es el pecado. Y si el mundo tuviera un entendimiento bíblico, hermanos, de la seriedad del pecado, no se atrevería a suponer que una peregrinación, una limosna, un sacrificio, ayunos, méritos le pudiera ayudar para satisfacer su injusticia. No se atrevería ni siquiera a suponer eso. Pero es porque no conocen la seriedad del pecado. Porque no entienden lo que representa su pecado. De forma que toda peregrinación, todo voto, toda actitud o obra que el hombre proponga hacer para poder satisfacer su pecado, hermanos, es absurdo, inservible e insuficiente. Si vamos a la palabra de Dios, entenderíamos lo que el profeta Isaías dijo cuando escribió: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Todo lo que el hombre piensa que es un mérito ante Dios, de lo cual se puede enorgullecer ante Dios y decir: Dios, mira, yo di tanto dinero. Mira, Dios,
la peregrinación que hice. Mira lo que tuve que hacer por ti. Todo lo que el hombre pueda contar como justicia, como mérito, como buena obra, que pretenda que le pueda servir para justificarse delante de Dios, ¿saben? Todo eso acumulado. La mejor obra que puedas presentar delante de Dios. Tu mejor caridad delante de Dios, tu mejor mérito, y todos juntos acumulados en toda tu vida son como un trapo de inmundicia delante de Dios. No son nada. Nada. Y no pueden justificar al hombre, no pueden propiciar su pecado, no pueden expiar su pecado. Por más que pienses que has hecho algo para Dios, sin Cristo, son como un trapo de inmundicia delante de Dios. El hombre se puede jactar, el hombre puede creer, el hombre puede suponer, pero últimamente el que va a dar el veredicto, ¿quién es? Es Dios. Y ya lo ha dicho, son como trapo de inmundicia vuestras justicias, porque el hombre no entiende que ha sido tan corrompido por el pecado, hermanos, que aún la mejor obra que un hombre incrédulo pueda hacer está saturado del pecado. Dios no solamente ve la obra, ve la motivación, ve el corazón, ve el amor genuino, ve todo, hermanos, todo. De forma que ninguna persona puede engañar a Dios, así nos vayamos de rodillas a Jerusalén. Entonces, hermanos, ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? ¿Cómo puedo yo, usted, entrar al reino de los cielos? Es una pregunta que todo creyente debe de saber, hermanos. Qué tragedia es ver que muchas personas se acercan con gente que va a una iglesia cristiana y que necesitan escuchar el evangelio, hermanos, y esa persona carece de entendimiento y de conocimiento para poder presentarle el evangelio. Esa es una tragedia. Es como aquel caminante que andaba en el desierto por días, sediento, muriéndose, y llegó, hermanos, por fin a una fuente en el desierto. A lo lejos la miraba, esperanzado, sabiendo que por fin su sed sería satisfecha. Pero cuando llegó a la fuente, ¿qué fue lo que pasó? Se dio cuenta que esa fuente estaba seca. Y así hay muchos cristianos, hermanos. Muchos cristianos, que la gente se acerca con la esperanza. Esa persona conoce a Dios. Esa persona me puede decir cómo es que yo puedo ser salvo. ¿Cómo es que yo puedo tener paz con Dios? ¿Y qué pasa, hermanos? Que muchas veces ni los cristianos conocen el evangelio, conocen la respuesta a esta pregunta tan importante. ¿Cómo es que el hombre es salvo? De nada sirve, hermanos, si debatimos de todo tema teológico. Podemos debatir que del Espíritu Santo, que las lenguas, podemos debatir todo lo que queramos. Pero si no sabemos la respuesta a este tema tan crucial, estamos fallando. Hermano, ¿cómo es que el hombre puede ser salvo? Pregúntese, ¿cómo es que yo puedo ser salvo? El estándar, de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, es santidad. Para poder entrar en el reino de los cielos se requiere, se necesita, y esto no es negociable, esto no es opcional. Dios no es un Dios con el que pueda negociar con el pecador, no. Esto es el estándar de parte de Dios. Sin santidad, ¿qué dice la palabra de Dios? Nadie verá al Señor. Y ese nadie, hermanos, créanme lo que significa nadie. Sin santidad. ¿Usted ha leído Isaías capítulo 6? ¿Ha leído la visión de Isaías cuando ve la presencia de Dios y los serafines en el templo, las alas que se cubren su rostro, que se cubren sus pies? Y que todo lo que hacen es decir, santo, santo, santo. Sin santidad nadie verá al Señor, hermanos. Ese es el estándar, justicia absoluta, moralidad total. El salmista escribió en el Salmo 24 y dijo: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién, hermano? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién será, hermanos? ¿El impío? ¿El pecador? ¿El idólatra? ¿El adúltero? ¿El fornicario? No. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño,
él recibirá bendición de Jehová. Bueno, antes dice, el limpio de manos y puro de corazón, y justicia del Dios de salvación. Qué interesante. El limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Esa será la persona que subirá. Esa será la persona que morará con Dios, que entrará en el reino de los cielos. ¿Es usted esa persona, hermano? ¿Soy yo esa persona? ¿Somos nosotros esa persona? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. No es una pregunta fácil de contestar, ¿verdad? Porque de alguna forma podemos decir, sí, hermanos, eso soy yo. ¿Qué representaría eso? ¿No sería orgullo? Pero al mismo tiempo también sabemos que vamos a estar en la presencia de Dios. A los que creemos en Cristo. Entonces, ¿cómo responder a este dilema? ¿Cómo resolver este misterio? ¿Cómo tratar el tema tan crucial, hermanos, del pecador, del hombre pecador y un Dios santo? Cuando Juan en el Apocalipsis habla de la nueva Jerusalén, de la consumación de la salvación, hermanos, ahí habita Dios en el centro y nos da un detalle tan interesante. Apocalipsis 21-27 dice, no entrará en la ciudad de Dios, en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Qué interesante, ¿no? No entrará ninguna cosa inmunda. La más mínima falla, hermanos, nos excluye del estándar necesario, santidad. ¿Usted ha visto un vestido blanco resplandeciente tan bonito? Y una pequeñita falla arruina todo el vestido, ¿verdad que sí? Porque es blanco. Porque es blanco, la más mínima falla se puede apreciar, muy evidente. La más mínima falla, hermanos, nos excluye del estándar que es la santidad. ¿Por qué? Porque nos hemos descalificado a nosotros mismos. ¿Quién? Usted y yo. Nosotros. Por nosotros mismos no somos limpios de manos. Por nosotros mismos no somos puros de corazón. Por nosotros mismos no somos aquellas personas que no han elevado su alma a cosas vanas. Al contrario, lo hacemos constantemente. Por nosotros mismos, hermanos, hemos jurado con engaño. Nosotros mismos nos hemos descalificado, hermanos, del estándar necesario para entrar en la presencia de Dios. Y no hay nada en nosotros, ni no hay nada que nosotros podamos hacer para remediar, hermanos, esta miserable realidad. No podemos ganarnos el favor de Dios. Hemos fallado todos nosotros y no podemos enmendar la inmensa ofensa de nuestro pecado para con Dios. Podamos pretender hacer 1,000,000 de cosas, pero nada, hermanos, va a reparar la inmensa ofensa de nuestro pecado ante Dios. El pretender, hermanos, y creer que podemos hacerlo, el creer que yo puedo hacer algo para reparar la ofensa de mi pecado ante Dios, no soluciona el problema, les digo. Al contrario, lo intensifica. Lo intensifica. El yo decir, yo voy a hacer algo para remediar mi problema de mi pecado, intensifica el problema. ¿Por qué? Porque diluimos la seriedad del pecado. Y actuamos como si no fuera la gran cosa, que puede repararse con una peregrinación, que puede repararse con una buena obra. ¿A usted le ha fallado a alguien y después esa persona trata de reparar su ofensa haciendo algo innecesario? Eso no ayuda, ¿verdad que no? No, y muchas veces lo perjudica. Así que, hermanos, la Biblia nos refleja claramente lo que el pecado representa ante Dios. Y no podemos tapar el sol con un dedo. No podemos. El hombre no puede justificarse a sí mismo. Así trate por sus propios méritos, así trate con sus propias buenas obras, ganarse el favor de Dios. El hombre, hermanos, está sin esperanza en sí mismo.
Y cuando el apóstol Pablo llega aquí al pasaje, hermanos, del versículo 33, y hace la pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Bajo la realidad de todo lo que hemos ya analizado en esta mañana. El hombre es pecador, el hombre es culpable, el hombre es injusto. No tenemos el estándar necesario para entrar en el reino de los cielos. Al contrario, estamos muy lejos y somos incapaces en nuestra humanidad de hacer algo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice el apóstol Pablo. Y aquí el apóstol Pablo no está suponiendo, hermanos, que los escogidos de Dios no tienen nada de qué acusárseles. No es que Pablo diga, bueno, es que ¿quién nos va a acusar? No hay nada de que los puedan acusar, son los escogidos de Dios. Son buenas personas, son perfectos, son justos. ¿A un justo de qué se le va a acusar? Al menos de forma adecuada, de forma legítima. ¿Habrá cosas que se le pueda acusar, hermanos? ¿A usted? ¿Han hecho cosas injustas? ¿Tenemos faltas? ¿Hay pecado? Y Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? El vocablo griego es enkaleo y tiene que ver, hermanos, con un fiscal acusador que presenta cargos contra un reo ante un tribunal. Este es el contexto que Pablo nos presenta. Es un término judicial y espero que ahora nos podamos trasladar a un contexto de una corte. Es un término judicial. El contexto, la atmósfera tiene que ver con una corte y Pablo está hablando en temas legales, en temas judiciales. En una corte usted va a encontrar a un juez justo que tiene la responsabilidad de impartir justicia. Al menos es su responsabilidad en una corte. Y tenemos a la persona a la cual se está juzgando, contra el cual se están presentando cargos y acusaciones. Y la pregunta del apóstol Pablo es, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y seguramente, hermanos, si usted está ahí siendo acusado frente al juez, usted quizás y yo se podrán presentar muchas personas que van a presentar muchos cargos, van a hacer acusaciones por fallas e injusticias que nosotros hemos cometido. Hay cargos, hermanos, que se puedan presentar contra ustedes delante de Dios. Piensen eso. Hay cargos, hermanos, que delante de Dios puedan ser presentados. ¿Ha fallado? Claro que sí. Hay cargos que pueden presentarse delante de mí, contra mí. Delante de Dios, sí, hay muchos. Contra nosotros hay muchos. Hemos fallado, hemos pecado, hemos cometido injusticias, hemos cometido, hermanos, cosas que a Dios desecha. Así que la pregunta que el apóstol Pablo establece aquí no es bajo la suposición de que estamos libres de culpa. 1 Juan 1:8, el apóstol Juan escribe, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No es que como creyentes, hermanos, no tengamos nada de que se nos pueda acusar. Al contrario, el veredicto es evidente, somos culpables. Somos culpables. Y no solamente personas se pueden levantar, sino saben que la Biblia también nos habla de alguien que está especializado en acusar. Es más, se le llama el acusador. Es el diablo. Y el diablo lucha, hermanos, y persiste con un solo propósito en nuestra vida. ¿Saben qué es? Tentarnos. ¿Para qué? Para que nosotros caigamos. ¿En qué? En el pecado. Y Pablo aún así pregunta y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Podrán levantarse muchas personas, podrá levantarse el mismo diablo, hermanos. Es más, su misma conciencia se podrá levantar en ese día y acusarle. Pero Pablo ya ha trabajado este tema. No podemos aislar este versículo. Por eso Pablo anteriormente, en el versículo 31, hizo la pregunta, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros? No pretendamos divorciar este pasaje, hermanos, de todo lo que el apóstol Pablo ya ha presentado, verdades gloriosas que nos ha explicado en toda la carta. ¿Saben de qué ha hablado el apóstol Pablo en la epístola de los Romanos? De la justificación. Ha hablado del perdón de Dios. Ha hablado de cómo el hombre puede ser salvo. Pablo escribe esta carta para responder de forma bíblica, por medio de la inspiración, cómo es que el hombre puede ser salvo. Hermanos, si hay alguien que les puede decir cómo podemos ser justificados delante de Dios, ¿quién es? Es Dios. Ningún hombre va a poder resolver esa pregunta, solamente Dios. Y Dios inspiró al apóstol Pablo, y Pablo ya ha estado predicando las buenas nuevas del Evangelio. Romanos 3:23. El tiempo se me acaba, voy a tratar de ir más rápido, hermanos. Romanos 3:23, el apóstol Pablo dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, vean lo que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, qué increíble lo que nos presenta Pablo. Ya desde el capítulo 3 ya ha hablado, siendo justificados, ¿cómo dice? Gratuitamente, por su gracia. Entonces aquí Pablo ya nos ha hablado de cómo es que el hombre puede ser salvo, y nos ha hablado de la fe. Romanos 4:5 dice: mas al que obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La respuesta es clara, hermanos. ¿Cómo es que el hombre puede ser justificado delante de Dios? Por medio de la fe. ¿Puede usted responder esa pregunta, hermano? Cuando vengan a usted, ¿puede responder esa pregunta a las personas que desesperadamente necesitan esta realidad? Pero no solamente se trata de fe, hermanos, porque la gente tiene mucha fe. ¿Ustedes creen que ellos peregrinan, que ellos ayunan sin fe? Tienen fe. Pero no solamente cuenta el hecho de tener fe, sino en quién está depositada nuestra fe. Porque el hombre, hermanos, deposita su fe en cosas vanas, en cosas que no son verdad. Ellos depositan su fe en ídolos falsos, hermanos, y representa, hermanos, y es muy significativo e importante reconocer que somos justificados por la fe, pero ¿la fe en quién? En Jesucristo. No podemos simplemente, allá afuera muchos dicen: hermano, pero yo tengo fe, yo creo en Dios. ¿Han escuchado eso? Yo tengo fe, yo creo en Dios, yo no necesito lo que tú me estás diciendo, porque yo ya creo en Dios. Y mi pregunta es: ¿en cuál Dios es el que crees? Porque si no crees en el Dios que justifica al impío y que entregó a su propio Hijo por nosotros, y confías en Jesucristo como único y suficiente Salvador, tu Dios es un Dios falso y morirás. Así que es importante que podamos ver lo importante, hermanos, que es entender lo que es la justificación. Por eso Pablo escribe en Romanos 5:1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El vocablo griego es dikeo, para hablar de justificados, de justificar. Es un término legal, mis amados hermanos, y en un contexto judicial tiene que ver con la declaración o el veredicto de inocencia que se le es otorgado al acusado. Ese es un término judicial. Pero en el contexto bíblico, hermanos, ahora Pablo utiliza esta realidad de forma judicial y la usa para representar o para ilustrar lo que ahora ha ocurrido en el creyente. La palabra dikeo en el contexto bíblico, y especialmente en el contexto de la epístola de los Romanos, denota, hermanos, el hecho, la realidad de que Dios nos declaró, hace una declaración real, hermanos, una declaración irreversible, una declaración plena, hermanos, de que nos otorga su justicia a pesar de nuestra culpabilidad.
Dios nos está declarando inocentes. Eso es justificación. Dios nos declara inocentes. Dios, como juez del universo, declara su veredicto. Me ve a mí, me ve a ustedes, que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, y Él dice inocente. Es pecador, soy pecador. Hemos fallado, no somos dignos de su favor. Es más, no hemos hecho nada que amerite ganarnos su favor. Y sobre la base de la obra perfecta de Jesucristo, quien sí es perfecto, quien no falló, quien no pecó y quien es absolutamente digno de su favor, sobre la base de Jesucristo, de su vida, de su justicia, ahora el creyente es declarado. Es una declaración de Dios. No es de ningún sumo sacerdote, no es de ningún pastor, no es de ningún profeta, hermanos. La declaración proviene directamente de Dios. Es Dios diciendo inocente. El creyente es declarado inocente por la fe en la justicia y perfección de Cristo. Y esa justicia, esa declaración es otorgada gratuitamente al que deposita su total confianza en el Hijo de Dios. El pecador ha reconocido su insuficiencia para resolver el gran dilema del pecado y ha creído en Dios y ha creído en Cristo. Esa es la justificación. ¿Por qué? Porque fue solamente Dios y su sabiduría infinita quien pudo resolver el dilema de dilemas. ¿Cómo salvar al hombre pecador? ¿Cómo Dios, siendo santo, pudiera justificar al impío sin comprometer su santidad? Dios puede perdonar al pecador. Dios puede declararme inocente, yo siendo culpable. ¿Por qué? Porque mi pecado fue totalmente castigado. Mi pecado fue satisfacido no por mí mismo. Yo no hice ninguna peregrinación que hiciera satisfacción por mi pecado. Yo no me acaté a pilares, a sacramentos. Yo no hice, hermanos, votos que pudieran satisfacer mi pecado, sino que Dios mandó a su Hijo para morir en mi lugar, para vivir la vida que yo no podía vivir, y Dios cargó mi condenación sobre su propio Hijo, hermanos. Y este es un plan divino, es el misterio del Evangelio, ahora revelado a nosotros, que solamente Dios podía hacer. Hermanos, el hombre no podía inventar, no podía resolver en su limitada capacidad. Imposible tener un plan tan glorioso como este. Solamente Dios pudo resolver esto. Volteen a ver a las religiones. ¿Cuál es su plan de la religión? ¿Cuál es su respuesta de la religión? Ningún plan podía contener la realidad de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Los reformadores llamaron a esta verdad sola fide, o solamente por la fe. Somos justificados solamente por la fe. Y por eso el apóstol Pablo agrega, para terminar, hermanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y él agrega, Dios. Oh, ¿cómo se le ha olvidado al hombre esta realidad? Es Dios el que justifica, hermanos. No soy yo el que me justifica. No es una persona la que me puede justificar. No es nadie. No es un papel de una indulgencia que me pueda justificar. No, es solamente Dios y únicamente Dios quien puede justificar. Y yo les pregunto, hermanos, terminando, unas preguntas que escribí. ¿Quién podrá acusar a aquellos por quienes Dios mismo entregó a su propio Hijo? ¿Alguien me puede contestar eso? ¿Quién puede acusar a aquellos contra quienes Dios mismo entregó su propio Hijo? ¿Quién podrá presentar un cargo contra aquellos que han sido comprados con la sangre preciosa del mismo Hijo de Dios? ¿Quién podrá culpar a los que por Dios mismo, desde antes de la fundación del mundo, Él conoció, Él amó, Él predestinó
Él llamó, Él justificó y Él mismo los va a glorificar. ¿Quién podrá hacer eso? A los que Dios mismo ha justificado, declarándolos inocentes. Y aquí está, hermanos, donde esta historia se pone tan interesante. Dios mismo es el juez. Es el juez Él. Él mismo ya ha hecho de antemano la declaración de que somos inocentes por la fe en la base de Jesucristo. Así que por eso Pablo va a agregar adelante que ya no hay ninguna condenación. Y que nadie nos puede condenar. Porque Él mismo es el juez, quien dio ya la declaración de inocencia. ¿Por quién? Por Jesucristo. Y yo les pregunto, mis hermanos, ¿en qué corte podremos ser procesados? ¿Qué juez se atreve a condenar a los que el juez del universo, santo, perfecto y puro, ha dicho son inocentes? Nadie. Se podrá levantar el infierno entero. Se podrá levantar aquellos que legítimamente tengan algo que echarnos en la cara. Se podrá levantar mi propia conciencia. Pero si Dios me ha justificado, somos inocentes. El pecado, hermanos, es una ofensa ante Dios. Y nadie más que Dios puede perdonar esa ofensa. El derecho de otorgar el perdón de pecados solamente es exclusivo de Dios. Y nosotros no podemos pretender resolver el problema de nuestro pecado en nuestros propios términos. Los términos los ha dado Dios. Y la forma en que el hombre puede justificarse no es a través de un sistema, a través de una religión, es solamente por medio de la fe y solamente en la obra perfecta de Jesucristo. Nos podemos ganar el favor de los demás. Otras personas nos pueden justificar en todo. Nos pueden aplaudir y pueden pensar que somos las mejores personas ante la sociedad. Pero la única justificación que vale es la de Dios. Amén. Hermano, te puedes justificar a ti mismo. Tú solo puedes decir, yo estoy bien. No importa. Al cabo Dios conoce. Al cabo Dios comprende. Si eres tú el que te estás justificando, déjame decirte algo, estás en graves problemas. Solamente Dios es el que puede justificar. Y por eso el apóstol Pablo dice, Dios es el que justifica. El pretender que yo me puedo ganar el favor de Dios es absurdo, es insuficiente, es débil, y hermanos, y es transitorio, de nada sirve. Nadie más y solamente Dios puede justificarnos. Y por eso el apóstol Pablo agrega en el versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, dice ahí, intercede por nosotros. Es claro, hermanos, si Dios nos ha justificado, no hay quien nos pueda condenar, porque Él ya nos ha declarado inocentes en la base de la persona y la obra perfecta de su Hijo Jesucristo. Y déjame decirte algo, hermanos, Dios le da la espalda al pecado, Dios rechaza el pecado, pero Dios no le dará la espalda a Jesucristo nunca. Y si usted ha sido cubierto por la sangre de Jesús, y si usted ha sido cubierto por la justicia de Jesucristo, y si usted en ese momento tiene a su Hijo Jesucristo a su lado, no habrá quien le pueda condenar. Nadie. Spurgeon escribió lo siguiente, y con eso termino. Solo Dios puede justificar a los impíos, y puede hacerlo a la perfección. Él echa nuestros pecados sobre sus espaldas, los borra diciendo, aunque se busquen, no se hallarán. Sin otra razón que su bondad infinita ha preparado un camino glorioso mediante el cual puede hacer que los pecados que son rojos como escarlatas sean más blancos que la nieve. Y alejar de nosotros las transgresiones tan lejos como está el oriente del occidente. Dios dice, no me acordaré de tus pecados, llegando hasta el punto de aniquilarlos.
Uno de los antiguos dijo maravillado, Miqueas 7:18, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no ha guardado para siempre su enojo, porque Él se complace en la misericordia. Y termina de esta forma diciendo, me atrevo a decir que un pecador justificado por Dios se halla sobre el fundamento más firme que el hombre justificado por sus obras. Si tal hombre existiera, pues nunca tendríamos la seguridad de haber hecho bastantes obras buenas. La conciencia quedaría siempre inquieta en sí. Después de todo, faltaría algo y solamente descansaríamos sobre la sentencia falible de un juicio dudoso. En cambio, cuando Dios mismo justifica y el Espíritu Santo le rinde testimonio dándonos paz con Dios, entonces sentimos que el hecho es firme y muy sólido y el alma entra en descanso. No hay palabras para explicar la calma profunda que se apodera del alma, que recibe esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amigo, búscala en este mismo momento. No hay obras, hermanos, que nos puedan justificar delante de Dios. Y en Jesucristo estamos perfectamente seguros y no hay nadie que nos pueda arrebatar de sus manos. La seguridad de la salvación, hermanos, es un privilegio dado a aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Jesucristo. En Él estamos seguros. En nosotros estamos perdidos. Dios nos ayude, hermanos. Vamos a ponernos de pie y orar en esta hora.